Wow, Señor Dios. Mis amados, preste mucha atención. Lo que Dios está hablando es muy fuerte. Presta mucha atención a este video. Una revelación terrible. Cristo viene y está a la puerta. Las autoridades, amado, las autoridades no quieren que vean este video. Escuche con atención lo que Dios habla. Bendiciones. Shalom Ubraja. Esta es una intervención divina. Tengo que decir lo que Dios me mostró, señores, cerca de Donald Trump. Fui el profeta que profetizó literalmente todo lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Y tengo el derecho, hermano, de hablar lo que Dios me ha mostrado. ¿Por qué? Porque sé que si no lo hago, todo esto, hermano, será demandado por mi cabeza. Esta es una intervención profética para Estados Unidos, para Donald Trump. Lo que Dios me mostró, tengo que decirlo. Y Dios me dijo, dile a Donald Trump que Donald Trump tiene que buscar asesoramiento espiritual en cuanto a las decisiones que va a tomar. Que antes de tomar una decisión, incluso antes de sentarse con el Pentágono, tiene que buscar el asesoramiento de Dios, tiene que buscar el favor de Dios antes que el favor de los hombres, porque el Señor está un poco airado con este varón por cuanto hay cosas que él está haciendo que Dios no le dio la orden para que lo hiciera, pero Dios me dijo, míralo, él es mi instrumento para cumplir profecías bíblicas, para cumplir profecías apocalípticas, y me dijo, con él se van a cumplir profecías impactantes, profecías apocalípticas, profecías bíblicas que van a tener su cumplimiento por medio de él. Dios le está haciendo un llamado a Trump para que Trump busque otra vez el favor de Dios. Antes que reunirse con las personas, primero tiene que reunirse con Dios. ¿Por qué? Porque es un instrumento de Dios, lo puso Dios aquí. Yo soy la persona que Dios utilizó para profetizar los 3 atentados que le harían contra su vida. Yo sé que este mensaje le va a llegar, hermano. Ore por Donald Trump, porque el Señor quiere que oremos por él, porque Dios me mostró, hermano, tiempos difíciles que se aproximan para la nación de los Estados Unidos. Y yo sé que mucha gente ya vio los videos donde yo profeticé que él iba a ser presidente, porque Dios me lo mostró, los 3 atentados que Dios me mostró en contra de su vida. Mas, sin embargo, ahora el Señor le hace otra intervención. Mucha gente también vio la profecía de la traición que Dios me mostró en su contra cuando él los mulos traicionó. Dios me habló ahí mismo cuando profeticé que iba a ganar. Me dijo, dile que tenga cuidado porque lo van a traicionar de su mismo entorno, de su mismo gobierno. Entonces, ahora más que nunca, hermano, Dios me mostró unas cosas que van a suceder y que se están planeando en el secreto, hermano. Y Dios me dijo, diles a mi pueblo que oren. Dile a mi pueblo que ore porque tienen que orar. Para que hay cosas que se están tramando en secreto que ellos no saben, pero que yo te las dejo saber a ti. Y una de ellas, escuche bien, hermanos, se lo voy a decir aquí. Es que de parte de USA, hermano, escuche bien. Se está, hermano, elaborando un plan. Escuche bien, hay cosas que yo no se las voy a decir porque Dios no me la deja decírsela y no me ha dado el permiso para que yo hable esto, pero Dios me mostró, hermano, que de parte de USA se está elaborando un plan porque van a planear un ataque a un lugar donde esto va a dejar, hermano, muchos, pero muchos muertos, demasiados muertos, hermano. Vi mucha gente tendida en la calle, fallecida, y por eso, hermano, es que Dios le dice a este presidente, este mandatario, que antes de tomar este tipo de decisiones, primero debe de consultar con Dios, primero debe de preguntarle al Señor qué el Señor cree, qué el Señor quiere, si eso es lo que el Señor quiere y cómo el Señor quiere que lo haga, porque hay muchas maneras de las cuales Dios puede intervenir en un lugar y de la cual Dios puede estar a favor de un mandatario. ¿Sabe qué, hermano? Hay muchos presidentes que los puso la élite, presidentes incluso que hacen pacto con el diablo, que los puso la élite, pero a Donald Trump los puso Jehová, Yahweh. A Donald Trump lo puso Dios para cumplir profecías bíblicas, porque antes de que ganara, ya años antes, ya Dios me había dicho
que él iba a ser el presidente. Y eso lo dije, ese video está por ahí. Lo había profetizado. Y que Dios lo escogió, hermano, para cosas grandes y poderosas, cosas apocalípticas. Y usted sabe, hermano, que lo apocalíptico es algo fuerte de digerir. Y este hombre, repito, es el comienzo del principio, del final. Yo solamente oro a Dios, hermano, por las naciones. El pueblo de Dios tiene que orar porque vienen días difíciles, vienen días fuertes, donde Dios quiere que clamemos, que oremos por nuestras naciones, porque los días que vienen no son buenos, para nada buenos. Pero, hermano, hay gente que en vez de creer a lo que Dios dice, prefiere criticar, prefiere perseguir a los profetas, creyendo a doctrinas de demonios. Cuando ellos dicen, hay gente que dice, no, que ya no hay profeta. ¿Quién te dijo que no hay profeta? Eso es una doctrina demoníaca. La Biblia dice, hermano, que él constituyó 5 ministerios. En esos 5 ministerios está el profético. ¿Cómo vas a tratar de castrar el ministerio profético diciendo que ya no hay profetas? Eso es tratar de castrar el cuerpo de Cristo, que tiene 5 ministerios. No, porque la Biblia dice que los profetas llegaron hasta Juan. Eso es mentira. La Biblia no dice que los profetas llegaron hasta Juan. La Biblia dice que la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que el último profeta de la ley fue Juan el Bautista. ¿Usted está aquí todavía? Que el último profeta de la ley fue Juan el Bautista. No que los profetas llegaron hasta Juan. Eso está mal interpretado. Porque la Biblia, hermano, ese es el problema. Hay mucha gente que quiere interpretar la Biblia a su manera, cuando la Biblia se interpreta sola por el Espíritu de Jehová, que es el espíritu de revelación, el espíritu de profecía, que es que le da la interpretación a la persona, la revelación. Hay gente, hermano, que andan por ahí inventando diabluras para perseguir los ministerios con un espíritu de Jezabel, un espíritu de Jezabel y un espíritu de acá, porque ese espíritu que persigue a los profetas, que habla mal de los profetas, es el espíritu de Jezabel, ese espíritu de acá, que anda buscando callar lo profético, porque a muchos no le conviene que Dios exponga sus verdades, porque la Biblia dice que todo saldrá a la luz, que no hay nada oculto que se quede oculto. Entonces hay gente, hermano, que le molesta porque dice que lo que está en oscuro, cuando la luz le da, se expone. Dice que lo que está en tiniebla, cuando se juntan la tiniebla y la tiniebla se expone, y lo que está oculto sale a la luz. Lo que está en tiniebla sale a relucir porque llegó la luz del mundo. Entonces hay gente que no le conviene que la luz de Dios alumbre sobre ellos porque están mal. Esas son la gente que persiguen lo profético. Dios está llamando la atención a Donald Trump. Usted fue testigo de la otra profecía que di de su enfermedad, que Dios me mostró una enfermedad que él tenía, hermano, se hizo viral, se coló esto, hermano, se filtró esta noticia, pero no te la dijeron como es, porque lo que Dios me mostró fue algo del corazón. Escuche esto, porque estoy hablando de profundidades. Antes de que pasen las cosas, ya el Señor me la muestra a mí, y la noticia se hace en eco de lo que Dios me muestra. Y hay muchos frustrados que no pueden digerir eso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque son perseguidores frustrados, gente que no han llegado a nada. Y el diablo le dice, ataca al profeta para que busque rating. Las envidias lo consume. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Yo seguiré dando lo que Dios me dice y no voy a callar. En esta ocasión, Dios está llamando la atención de Donald Trump para que Donald Trump entienda que antes de tomar cualquier decisión tiene que consultar a Dios, porque no le está gustando al Señor lo que él está haciendo, planeando cosas sin consultar a Dios. Dios a mí me mostró algo, hermano. Es un ataque que viene dentro de poco, y pudiéndolo hacer de otra manera, lo van a hacer de esa forma, porque ya Dios me dejó ver cómo lo van a hacer. Y hay personas que van a morir inocentes, lamentablemente, hermano, en este ataque que van a llevar a cabo. No le puedo decir, hermano, la nación, porque me puedo meter en problemas. Mas, sin embargo, Dios le manda este mensaje a Donald Trump para que busque la voz de él antes de tomar cualquier decisión. Incluso, repito otra vez, antes de sentarse con el Pentágono, Dios quiere que Donald Trump primero se siente con él. Primero se siente con el Señor. Primero se siente con Yahweh. Porque así lo quiere Dios. Así lo ha determinado Dios. Así lo ha determinado el Señor. Es necesario que Trump se vuelva a Dios y que busque el favor de Dios antes que el favor de los hombres. Antes que el favor de los hombres. Dios está llamando su atención
Y yo como profeta de Dios no me puedo quedar callado, porque si el atalaya no dice lo que Dios le mostró, ese líquido vital va a correr por su cabeza. Yo solamente le digo, mi gente, oren por su país, oren por sus naciones, porque vienen días difíciles, vienen días fuertes, vienen días adversos, vienen días fuertes, vienen días tremendos. Hay gente, hermano, que lamentablemente van a perecer. Personas que no han querido reconocer a Dios, que no han querido volverse a Dios, sabrán que Dios no es un juego. Sabrán que con Dios no se juega, señores. Yo le pido a Dios que tenga misericordia, porque sé que lo que viene es fuerte, sé que lo que viene es difícil, sé que lo que viene es tremendo. Entonces Dios está llamando a las personas que nos volvamos a Él. Así de sencillo. Dios está llamando a las personas que nos volvamos a Él, pero no se quieren volver. Más bien deciden atacar a los profetas, deciden atacar a los atalayas que tienen la palabra de Dios. La Biblia dice, cree en mi profeta y seréis prosperados. Si la Biblia te manda a creer en los profetas de Dios, ¿cómo tú no vas a creer en los profetas? ¿Cómo tú no vas a creer en los profetas? ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay una élite que no le conviene que haya una explosión profética. Porque cuando hay una explosión profética, ¿sabe qué pasa? Hay una élite que no le conviene que haya una explosión profética. Que Dios comience a levantar una generación profética no le conviene. ¿Por qué? Porque cuando Dios comienza a levantar esa generación profética, muchas cosas van a salir a la luz. Muchas mañas de mucha gente van a ser expuestas. Y hay personas que esto no le conviene. No le conviene que Dios los exponga. ¿Por qué? Porque andan mal, están caminando torcidos. Y cuando Dios comienza a exponer, cuando Dios comienza, escuche bien, a sacar las mañas de mucha gente, lo primero, escuche bien, los primeros que reciben, lo primero, escuche bien, que reciben son esta gente que literalmente andan de espaldas a Dios, andan de espaldas al Señor, andan de espaldas a Yahweh. Y Dios está llamando la atención de las personas hoy para que nos volvamos a Él. Porque vienen días difíciles. Señores, vienen días fuertes, vienen días adversos. Donde todo hermano, el que no se vuelva a Dios, lamentablemente, va a saber lo que es la ira de Dios. Dios hoy nos está llamando a volvernos a Él. Lamentablemente, hay gente, hermano, que no quiere. Simplemente no quiere aceptar. ¿Por qué? Porque imagínense, a ellos se les hace más fácil andar chueco, caminar así, hermano, antes que volverse a Dios. Y después preguntan que por qué Dios permite esa catástrofe. ¿Por qué Dios permite esas cosas? Ay, si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite que nos pase esto? ¿Por qué Dios permite que nos pase lo otro? Óyeme, si ustedes andan caminando de espalda a Dios, ¿qué es lo que ustedes quieren? Si ustedes andan caminando de espaldas al Señor, ¿qué es lo que ustedes pretenden? Que Dios los premie. No, señores, Dios no premia así. El Señor nos premia así. Y vienen días fuertes, hermano, vienen días malos, se lo digo, de parte de Dios, específicamente para los Estados Unidos. Vienen días difíciles, donde bancos cerrarán. Se lo dije hace un tiempo, hermano, que tuve visión, donde bancos cierran, donde muchos negocios fuertes se van a la quiebra. Haga algo, señores, porque esta nación entra en crisis. Esta nación entra en crisis. No estoy hablando, hermano, de una crisis que muy fuerte como la que pasó a principios de los 2000. Estoy hablando de una crisis económica, hermano, pero que sí será notable, sí se va a sentir. Y luego de esto, hermano, entonces viene otro encierro. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy diciendo? Porque lo oculto Dios se lo revela a los profetas. Díselo a que no hay nada que Dios permita sin antes revelárselo a los profetas. Porque lo revelado a Dios, lo revelado a las personas, lo oculto a Dios. ¿Y de quién es lo oculto? De Dios, porque Dios se lo revela a su profeta. Lo que la gente normal y común no puede ver, Dios se lo da a los profetas. Le dice, mira, esto va a pasar a sus siervos, para que sepamos lo que viene, para que sepamos lo que se aproxima.
Pero hay gente que no quieren creer. Después dicen el malo es Dios. El malo no es Dios. El malo son ustedes que son desobedientes. Somos nosotros que no escuchamos. Hay presidentes, le dije, hermano, que Dios me mostró a mí, que son de la élite, lo puso la élite, pero Dios lo permitió para castigos de naciones, castigo de pueblos que no quieren volverse a Él. Dios lo permite como castigo a esas naciones. ¿Por qué? Porque son personas, hermano, corruptas, idólatras, personas, hermano, malas de corazón. No todos, porque en los países en todo hay malo y hay bueno. Pero cuando Dios se aira, hermano, no hay quien pueda aplacar la ira de Dios, solamente la humillación. Y Dios está llamando humillación a pueblos enteros. Dios está llamando humillación a pueblos enteros para que nos volvamos a Él. A pueblos enteros para que lo busquemos. El detalle está, hermano, que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio, hermano. Esa es la verdad. No todo el mundo está dispuesto a pagar el precio. ¿Por qué? Porque a muchos se les hace difícil pagar el precio, porque para ellos estar mal es estar bien. Y nunca saldrán de ese estado de vida en el que ellos andan. ¿Por qué? Porque les encanta la mugre, les encanta el pecado. ¿Y qué pasa, hermano? Vendrá Dios con juicio severo para ellos. Juicio fuerte, juicio tremendo. Como profeta yo solamente oro. Como profeta solamente me queda intervenir, orar a Dios. Señor, ten piedad, ten misericordia. No permita que esto pase, no permita que esto suceda. Pero, hermano, real, hay gente que no le gusta buscar a Dios. Real, hay gente que no le gusta buscar a Dios, hermano. Son enemigos de la búsqueda de Dios. Son enemigos de la oración, son enemigos de la fe. ¿Cómo usted quiere, hermano, que Dios le dé cosas buenas a personas así? Viene juicio y yo no soy quien, hermano, para evitarlo. Lo único que me queda hacer es orar a Dios para que Dios tenga misericordia, para que Dios tenga piedad. Y ya, hermano, eso es lo único que me queda hacer a mí. Como profeta de Dios, sí. Como profeta de Dios, sí, hermano. Orar a Dios para que Dios tenga misericordia. Y listo. Y listo, señores. Yo no soy quien para, hermano, para detener lo que Dios va a hacer. A mí como profeta solamente me queda orar. Pero hay gente que ni siquiera eso quieren hacer. Ustedes han sido testigos, hermano, que le hemos dicho todas las cosas que van a suceder con tiempo, con lugar. Hermano, de una forma muy exacta. Pero lamentablemente hay gente que poco o nada le importa esto. Porque a ellos lo único que le importa, literalmente, son ellos y más nada. Repito otra vez, son ellos y más nada. Entonces, hermano, hasta que no cambiemos nuestra forma de ser, no vendrán días buenos, hay que ser sincero. Vendrán días malos para las naciones. Mucha gente me dice, ¿por qué tú nomás profetizas cosas malas? Ya no te voy a ver más. No me veas más si tú quieres. Pero yo no me voy a callar. Yo seguiré diciendo lo que Dios me habla. Porque esto depende de Dios, no de mí. Dios ha visto el corazón de la gente, hermano, incrédula, que creen que pueden manipular a Dios, y cuando Dios no le da lo que ellos están pidiendo, se le mete el diablo. A Dios nadie lo puede manipular. Nadie puede manipular a Dios. No, que profetiza cosas buenas. ¿Qué cosas buenas voy a profetizar yo? Si la gente está haciendo lo malo delante de Dios. Y eso es bíblico, porque la Biblia dice que los últimos días serán como los días de Noé. Serán como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué Dios le dio a Sodoma y Gomorra por su maldad? Fuego. Lo mismo viene para esta generación. Fuego, señores. Por cuanto no han querido volverse a Dios. Dios tenga misericordia, hermano. Oremos. Oremos por nuestras naciones. Amén. Oremos por nuestra casa, por nuestra familia, porque vienen días difíciles. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito a darle like al video. Sígueme en Facebook para Oración como Dionis de la Rosa. Suscríbete a este canal si no estás suscrito. Sígueme en TikTok como Profeta Dionis de la Rosa. Sígueme también en Instagram, Profeta Dionis de la Rosa. Si te escriben para pedirte dinero, no soy yo. Son cuentas falsas. Repórtalas y bloquealas. Nuestro ministerio no tiene orfanatos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom Ubrahá. Aquella noche arranqué páginas de una Biblia, las enrollé como si fueran un cigarro
y las fumé riéndome de Dios delante de mis amigos. Pensé que no pasaría nada, que el cielo estaba vacío y que nadie escuchaba mis burlas. Pero horas después, cuando regresé solo a mi casa y apagué la luz de mi habitación, algo golpeó la puerta 3 veces. Y en ese momento sentí, por primera vez en mi vida, que Dios había escuchado cada palabra que di. Eran casi las 2 de la madrugada. El departamento olía a tabaco mezclado con incienso negro, esa combinación específica que nosotros usábamos en los rituales. Un olor que yo había aprendido a asociar con el poder, con el control, con esa sensación de estar tocando algo que la mayoría de la gente ni siquiera se atrevía a mirar. Las velas estaban encendidas, no por romanticismo ni por decoración, sino porque esa noche habíamos decidido hacer algo que algunos en el grupo consideraban demasiado. Algo que yo, Fernando Vargas, 40 años ahora, pero mucho más joven entonces, había propuesto como una especie de demostración. Una demostración de que no teníamos miedo de nada ni de nadie. El departamento era pequeño, en el 4º piso de un edificio viejo en la colonia Guerrero. Las paredes tenían símbolos que yo mismo había pintado en mis años de práctica ocultista. El techo tenía una mancha de humedad que con el tiempo yo había empezado a ver como una figura, como un recordatorio de que las cosas que habitan las sombras siempre encuentran la manera de manifestarse. Éramos 5 esa noche, 4 amigos y yo, todos metidos en el mundo del ocultismo en diferentes niveles. Algunos llevaban años, como yo. Otros eran más recientes, todavía con esa mezcla de fascinación y nerviosismo que tienen los que acaban de asomarse al lado oscuro, y todavía no saben bien si quieren quedarse. Había música de fondo, algo oscuro, instrumental, con bajos profundos que se sentían en el pecho como un segundo corazón latiendo equivocada. Y había, sobre la mesa central, una Biblia vieja, con las tapas de cuero gastadas y las páginas amarillentas por el tiempo. Alguien la había traído como parte de lo que yo había planeado esa noche. La miraba desde mi silla y algo en mí, algo muy pequeño y muy profundo que yo todavía no sabía reconocer, intentaba decirme que me detuviera. Pero yo no era el tipo de hombre que se detiene. Yo era el tipo de hombre que sonríe, toma el libro y dice, les voy a mostrar que no hay nada que temer. Para entender esa noche, necesitan entender cómo llegué hasta ahí. Crecí en Guadalajara, en una familia que tenía una relación complicada con la religión. Mi madre era católica, pero de las que prenden una vela y luego hacen lo que quieren. Mi padre no creía en nada, o al menos eso decía, aunque cuando las cosas se ponían difíciles, yo lo veía murmurar algo que enardecía una oración. A mí el tema de Dios siempre me pareció débil. Desde muy joven tuve esa sensación de que la gente que creía en Dios lo hacía porque tenía miedo, porque necesitaba una muleta, porque no era suficientemente fuerte para enfrentar la realidad de la vida, sin alguien a quien culpar cuando las cosas salían mal o a quien agradecer cuando salían bien. Yo no quería hacer eso, yo quería ser fuerte, y el camino hacia esa fortaleza que yo buscaba me llevó, a los 19 años, hacia algo completamente diferente. Un compañero de la universidad me introdujo en el mundo del ocultismo. No el ocultismo de novela barata ni de película de terror, sino algo más serio, más organizado, con rituales específicos, con textos que yo empecé a estudiar con una dedicación que nunca había puesto en ninguna otra cosa. Me fascinó. La idea de que existía un poder que no dependía de la bondad de ningún dios, ni de ninguna gracia divina, sino de tu propia voluntad, de tu capacidad de conectar con fuerzas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Eso me parecía mucho más honesto que cualquier religión. Durante los siguientes años fui profundizando. Aprendí rituales, aprendí invocaciones, aprendí a manejar la energía de ciertos espacios, a leer señales que otros no podían ver, a moverme en esa zona gris entre el mundo visible y algo que yo entonces llamaba el otro lado. Y mientras más profundizaba, más me convencía de que tenía razón, de que el poder era real, de que yo había encontrado algo que la mayoría nunca encontraría. Mi desprecio por el cristianismo en particular fue creciendo con los años. No era solo indiferencia, era algo activo, algo casi personal. Los veía en sus iglesias, cantando sus canciones, levantando las manos, llorando delante de una cruz, y yo sentía una mezcla de lástima y repulsión. Me parecían personas que habían entregado su poder a una ficción, que habían cambiado su libertad por la ilusión de un amor eterno que nadie podía probar. Que empecé a provocarlos deliberadamente. Cuando había predicadores en la calle, yo me detenía a contradecirlos, no por debate intelectual sincero, sino para humillarlos,
para demostrarles y demostrarme a mí mismo que no tenía miedo de su Dios, que su Dios no podía hacerme nada, que su Dios no existía o si existía me importaba muy poco. Me reía de los testimonios de conversión. Cuando alguien me contaba que había sido transformado por Jesucristo, yo sonreía con esa sonrisa lenta y condescendiente que había perfeccionado con los años y decía, qué conveniente que tu mente haya necesitado ese tipo de historia para funcionar. Era cruel, lo sé ahora, pero entonces me parecía que era simplemente honesto. Para cuando llegué a mis 30 y tantos años, yo era conocido en ciertos círculos de la Ciudad de México como alguien con quien no era buena idea meterse en temas espirituales. No porque me temieran exactamente, sino porque yo tenía una capacidad particular para desmantelar la fe de otras personas, para encontrar la grieta en su creencia y meter el dedo hasta que se derrumbaba. No me enorgullece decirlo, pero es la verdad. Y esa noche, sentado frente a esa Biblia vieja, yo era exactamente ese hombre, el que había pasado más de 20 años construyendo una muralla de arrogancia y poder alrededor de sí mismo, el que creía genuinamente que nada y nadie podía tocarlo, especialmente no el Dios de una religión que yo consideraba la más grande mentira de la historia humana. Tomé la Biblia con las dos manos, la sostuve en el aire, de cara a mis amigos, y sonreí. ¿Saben cuántos años llevo escuchando que este libro tiene poder? ¿Cuántos años llevo viendo a la gente tratarlo como si fuera algo sagrado, algo intocable, como si el simple hecho de tocarlo con falta de respeto fuera a desatar algún tipo de consecuencia divina? Mis amigos se reían. Algunos más nerviosamente que otros, lo noto ahora en retrospectiva, aunque entonces solo veía lo que quería ver. Esta noche, continué, vamos a demostrar una vez más que este libro es exactamente lo que siempre he dicho que es: papel, tinta, palabras escritas por hombres que querían controlar a otros hombres. Abrí la Biblia al azar. Cayó en algún lugar del Antiguo Testamento. No recuerdo exactamente dónde. Pero recuerdo que mis ojos rozaron unas palabras antes de que yo deliberadamente los apartara, porque no quería que nada de lo que estuviera escrito ahí me distrajera de lo que estaba a punto de hacer. Arranqué una página. El sonido fue más fuerte de lo que esperaba. Ese desgarre seco del papel antiguo tiene algo particular. Algo que se mete en los oídos de una manera que no se olvida fácilmente. Algunos de mis amigos dejaron escapar un pequeño sonido, entre risa y algo que ahora reconocería como incomodidad genuina. Arranqué otra y otra. Las fui apilando sobre la mesa con esa lentitud deliberada de alguien que quiere que el momento dure, que quiere que el simbolismo sea claro. ¿Papel?, repetí, tomando las páginas entre mis dedos. Solo papel. Tomé el tabaco que tenía preparado y con la misma destreza con que había liado cigarrillos toda mi vida, empecé a enrollar las páginas de la Biblia para hacer un cigarro. El silencio en el cuarto había cambiado. No lo notaría completamente hasta mucho después, pero ahora, cuando recuerdo esa escena, puedo sentir cómo la atmósfera del departamento se transformó en ese momento específico, como si algo que estaba presente en ese espacio, algo que yo nunca había podido ver, pero que sí había podido sentir a lo largo de años de práctica ocultista, se hubiera quedado completamente quieto, como cuando los animales dejan de moverse antes de un terremoto. Pero yo no lo noté, o no quise notarlo. Tomé el cigarro hecho de páginas bíblicas, lo puse entre mis labios y lo encendí. Y mientras el humo de las palabras sagradas salía de mi boca, yo me reí. Me reí con todo el cuerpo, con esa risa de alguien que cree que acaba de demostrar algo importante, que acaba de ganar una batalla contra una fuerza que otros temían, y él no. ¿Ven?, dije entre carcajadas. No pasó nada. No hay rayos, no hay truenos, no hay ángeles vengadores. Mis amigos rieron también, aunque algunos con menos convicción que yo. Yo seguí fumando. Y mientras fumaba, decía cosas. Cosas que no voy a repetir aquí en detalle, porque hay palabras que no merecen ser repetidas, aunque ya fueron pronunciadas. Palabras dirigidas directamente al Dios del que me burlaba. Desafíos, burlas, provocaciones, como alguien que le grita a la oscuridad convencido de que la oscuridad no puede responder, pero la oscuridad sí puede responder, y Dios también. La primera señal fue el silencio, no el silencio normal de las 2 de la madrugada en un departamento de la ciudad, sino un silencio diferente, más denso, más presente, como si alguien hubiera colocado una campana de cristal sobre el edificio entero y hubiera sellado el mundo exterior afuera. Mis amigos lo notaron también, porque las risas fueron apagándose gradualmente hasta que nos quedamos en una quietud que nadie sabía exactamente cómo romper. ¿Apagaron la música?, pregunté. Nadie la había apagado. La música simplemente había dejado de sonar. El reproductor seguía encendido,
La pantalla seguía mostrando que la canción estaba en progreso, pero no salía ningún sonido. Uno de mis amigos, Rodrigo, se levantó a revisarlo. Lo tocó, lo reinició. Nada. Silencio total. Está roto, dije yo, aunque algo en mi voz ya no tenía la misma convicción de antes. Fue entonces cuando empecé a sentirlo. No sé cómo describirlo exactamente para alguien que nunca ha experimentado algo así. Los que hemos estado en el ocultismo sabemos reconocer la presencia de ciertas energías. Es una sensación física, no solo mental. Algo que se siente en la nuca primero, como si una mano fría se posara ahí sin tocar del todo. Después baja por la columna. Pero esto era diferente. Las presencias que yo había experimentado en años de rituales ocultistas siempre tenían una cualidad específica, una oscuridad activa, hambrienta casi, que buscaba algo de ti, que quería algo. Esto era diferente, era más grande. Era tan inmenso que no cabía en las categorías que yo tenía para clasificar las experiencias espirituales. Era como si de repente el departamento entero, con sus paredes pintadas con símbolos y su olor a incienso negro y sus velas ardiendo, se hubiera vuelto infinitamente pequeño frente a algo que no tenía nombre en ninguno de los textos que yo había estudiado. Me levanté de mi silla. No sé por qué exactamente. Creo que era un instinto animal. Ese instinto que te dice que cuando algo muy grande se acerca, no conviene estar sentado. ¿Qué fue eso?, preguntó alguien detrás de mí. Nadie respondió. Las velas parpadearon todas al mismo tiempo, aunque no había corriente de aire. Y en el parpadeo de esa luz vi algo que todavía no me explico. En la mancha de humedad del techo, esa mancha que yo había visto cientos de veces y que con el tiempo había empezado a ver como una figura, la figura había cambiado. Ya no era la forma que yo recordaba. Era algo diferente, algo que se parecía a una silueta con los brazos extendidos. Cerré los ojos, los abrí. La mancha seguía siendo solo una mancha. «Nos vamos», dijo Rodrigo. Y en su voz había algo que yo nunca le había escuchado antes. Miedo real. No el miedo jugado de quien está en una situación de adrenalina buscada, sino el miedo genuino de quien siente que está en un lugar donde no debería estar. Mis amigos empezaron a recoger sus cosas. Yo me quedé parado en medio del cuarto, y fue entonces cuando escuché, o creí escuchar, o experimento de alguna manera que hasta el día de hoy no sé exactamente cómo clasificar. Mi nombre, pronunciado en el silencio más completo, no con voz de hombre ni de mujer, no como un sonido que viene de afuera, sino como algo que resonó directamente en el interior de mi cabeza, en ese espacio donde viven los pensamientos más profundos, los que uno nunca dice en voz alta. Fernando, solo eso, mi nombre. Y en ese nombre, en esa única palabra, había una cantidad de peso que no soy capaz de describir con el lenguaje humano. No era amenaza, no era ira. Era algo mucho más complicado y mucho más aterrador que cualquiera de las dos cosas. Era conocimiento. Alguien, algo, me conocía completamente. Mis amigos se fueron. Yo me quedé. No porque fuera valiente, sino porque en ese momento mis piernas simplemente no respondían como yo. Me senté de nuevo en la silla, frente a la mesa donde estaban los restos del cigarro que había hecho con las páginas bíblicas, y me quedé mirando las velas arder. La primera hora fue de negación. Me decía a mí mismo que era el cansancio, que había fumado demasiado, que la mente humana, especialmente una mente que llevaba años inmersa en prácticas ocultistas, era perfectamente capaz de generar experiencias que parecían externas, pero no lo eran. Yo sabía de psicología del ocultismo. Había leído sobre los mecanismos de autosugestión. Podía explicar lo que había experimentado, pero no podía explicar el silencio. El silencio seguía ahí. Ese silencio que no era ausencia de sonido, sino presencia de algo que no hacía ruido. Ese silencio que se sentía en el pecho como una pregunta que no puedes ignorar aunque quieras. Me levanté a buscar agua. En la cocina, me miré en el pequeño espejo que tenía junto a la ventana. Y me asusté de lo que vi, porque lo que vi no era el Fernando Vargas que yo conocía. Era un hombre que se veía más viejo de lo que debería, con algo en los ojos que nunca había visto antes. Algo parecido a la conciencia de haber cruzado una línea que no debería haber cruzado. Volví a la sala. Las velas se habían apagado solas. Todas. En el departamento oscuro, sin las velas, la única luz era la del reproductor de música que seguía mostrando que la canción estaba en progreso, pero sin emitir sonido. Y en esa oscuridad empecé a recordar. Cosas que no quería recordar. No cosas del pasado lejano, sino cosas recientes. Todas las veces que me había reído de alguien por su fe.
todas las veces que había desmontado deliberadamente la creencia de otros, todas las palabras que había pronunciado esa noche mientras fumaba las páginas de la Biblia. No era culpa todavía, no exactamente, era algo más parecido a una visión clara, como si de repente alguien hubiera encendido la luz en una habitación donde yo había vivido durante años en la oscuridad, creyendo que conocía cada rincón, y al ver la luz me diera cuenta de que el cuarto era completamente diferente de lo que había imaginado. Me vi a mí mismo desde afuera, y lo que vi me perturbó de una manera que nunca había experimentado. Vi un hombre que había construido toda su identidad sobre la negación, que había elegido el poder porque tenía miedo del amor, que se había adentrado en la oscuridad no porque fuera más verdadera que la luz, sino porque la oscuridad no exigía rendición, no exigía humildad, no exigía que reconocieras que no eras suficiente por ti mismo. Vi un hombre que tenía miedo, que siempre había tenido miedo, y que había convertido ese miedo en arrogancia para no tener que mirarlo a la cara. Esa realización me golpeó con una fuerza que no esperaba. Me levanté de la silla porque necesitaba moverme, porque el cuerpo a veces entiende que ciertas verdades son demasiado grandes para sentarse con ellas. Caminé de un lado al otro del departamento durante lo que deben haber sido horas, y mientras caminaba, la sensación de presencia no se iba. Se quedaba ahí, ese peso enorme e inidentificable, esa conciencia de algo que me conocía completamente y que estaba esperando algo de mí que yo todavía no sabía cómo dar. Fue en esas horas cuando el miedo comenzó a transformarse en algo diferente, más físico, más urgente. Empecé a tener la sensación de que no estaba solo en el departamento, y no me refiero a la presencia que he descrito, esa presencia grande y sin forma que se sentía como una pregunta. Me refiero a algo más, algo que venía de ángulo diferente, como si al hacer lo que había hecho esa noche, al arrojar ese desafío tan deliberado y tan arrogante al universo espiritual, hubiera invitado a algo que ahora no quería irse. Los sonidos comenzaron poco después de la medianoche. No eran golpes ni voces, eran más sutiles que eso, crujidos en lugares donde no había razón para que hubiera crujidos, cambios de temperatura repentinos en partes específicas del cuarto, la sensación, persistente y cada vez más intensa, de que si me giraba rápidamente vería algo detrás de mí. Nunca me giré rápidamente, porque en algún nivel que yo no quería reconocer, sabía que tenía razón, que había algo ahí, que el mundo espiritual al que yo había dedicado más de 20 años de mi vida era completamente real, y que esa noche yo había hecho algo que lo había desequilibrado de una manera que estaba más allá de mi capacidad de controlar. Fue en algún momento de esas horas oscuras cuando mi mente hizo algo que no hacía desde hacía años. Recordó, no sé de dónde vino, no había una Biblia cerca que pudiera haber abierto al azar, porque la que habíamos traído estaba deshecha sobre la mesa. No había nadie que me lo dijera. Era simplemente un fragmento de algo que debía haber escuchado hace mucho tiempo, en algún momento de la infancia que yo creía haber olvidado completamente. Las palabras llegaron a mi mente con una claridad extraña. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. No sé cómo sabía que era Jeremías 33:3. No lo sabía conscientemente, pero las palabras estaban ahí, completas, como si alguien las hubiera colocado en el espacio interior de mi mente con mucho cuidado y mucha precisión. Y lo más extraño no fue que las recordara, lo más extraño fue lo que hicieron en mí. Por un momento, solo un momento breve como un relámpago, sentí algo que no había sentido desde que era un niño muy pequeño. Algo que no tenía nombre en el vocabulario de un hombre que había pasado 2 décadas convenciéndose de que las emociones eran debilidad. Algo que se parecía, remotamente, a la posibilidad de no estar completamente solo. Lo aplasté enseguida, intenté. Pero las palabras se quedaron ahí, resonando en algún lugar que yo no controlaba, y en las horas siguientes las escucharía repetirse en mi cabeza de maneras que no podía apagar. Clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé. El amanecer llegó eventualmente, como siempre lo hace, pero no trajo el alivio que yo esperaba. Salí del departamento cuando el cielo comenzó a aclarar, y caminé por las calles de la colonia Guerrero con esa sensación específica del que no ha dormido en toda la noche. Ese estado de hiperrealidad donde todo se ve demasiado brillante y demasiado nítido, y al mismo tiempo completamente irreal. Pensé que la luz del día disolvería lo que había experimentado. No lo hizo. La presencia seguía ahí. ¿Más sutil en la luz del sol? Sí, pero presente. Como una sombra que te sigue aunque no la veas directamente,
que solo puedes percibir en el rabillo del ojo. Los días siguientes fueron los peores de mi vida, y en mi vida había habido días muy malos, así que eso es decir mucho. No dormía. Cuando lograba caer en algo parecido al sueño, los sueños eran de una intensidad y una claridad que nunca había experimentado. No eran pesadillas en el sentido tradicional, con monstruos y persecuciones. Eran peores que eso. Eran sueños donde yo me veía a mí mismo con esa misma visión clara que había tenido en el departamento, desde afuera, observando todas las cosas que había hecho y dicho y pensado con una objetividad que no me dejaba ningún lugar donde esconderme. No comía bien, no podía concentrarme en nada. Mis amigos notaron el cambio. Rodrigo me llamó 2 veces para preguntarme cómo estaba. Yo le decía que bien, que había sido una noche larga, que necesitaba descansar. Él no me presionó, pero en su voz había algo que me decía que él también había experimentado algo esa noche que no sabía exactamente qué hacer con él. Para el 5.º día, yo estaba en un estado que solo puedo describir como desintegración. No física, aunque físicamente también me veía mal, sino algo más profundo, como si la estructura interna que yo había construido durante décadas, esa arquitectura de certezas y poderes y negaciones cuidadosamente ensambladas, estuviera cediendo desde los cimientos, y en ese colapso, cosas que yo había enterrado muy profundo empezaban a salir a la superficie. Miedos, dudas, preguntas que yo siempre había descartado como irrelevantes, pero que ahora se presentaban con una urgencia que no podía ignorar. ¿Y si estaba equivocado? Esa pregunta, esa pequeña, terrible, liberadora y aterradora pregunta. ¿Y si todo lo que yo creía sobre el universo espiritual, sobre el poder, sobre Dios, sobre mí mismo, era simplemente equivocado? ¿Y si había pasado más de 20 años de mi vida construyendo sobre una mentira? No era una pregunta filosófica abstracta. Era visceral, era urgente, era el tipo de pregunta que, cuando llega con suficiente fuerza, hace que te sientes en el suelo porque de repente las piernas no parecen un fundamento suficientemente sólido para el peso de la incertidumbre. Me senté en el suelo, no metafóricamente. Literalmente me senté en el suelo del pasillo de mi departamento, con la espalda contra la pared fría, en la oscuridad, porque se me habían olvidado las luces, y en ese momento no tenía la energía para levantarme a encenderlas. Y ahí, en ese suelo, con esa pregunta todavía resonando en mi cabeza y esa presencia que llevaba días siguiéndome como una marea que va subiendo despacio, llegué a lo que solo puedo describir como el final de Fernando Vargas, no el final de mi vida, pero sí el final de la versión de mí mismo que había sido hasta entonces. Ese hombre que todo lo sabía, que todo lo controlaba, que no necesitaba a nadie y ciertamente no necesitaba a ningún dios. Ese hombre llegó a su límite en ese pasillo oscuro y se derrumbó en silencio. Y en ese derrumbe, en ese momento de total y completa rendición de todo lo que yo había sido, algo ocurrió que no esperaba. El alivio de no tener que seguir siendo fuerte. Es la mejor manera que tengo de describirlo. Como si hubiera cargado un peso inmenso durante años y años, y de repente, al caer, el peso se separara de mí. No porque alguien me lo hubiera quitado todavía, sino simplemente porque al estar en el suelo ya no era posible seguir sosteniéndolo. Y en ese espacio de total vaciamiento, en ese momento donde yo no era nada y no tenía nada y no sabía nada, abrí la boca. Y por primera vez en más de 20 años, hablé con Dios. No con orgullo, no con desafío, no con las palabras de alguien que está probando algo, con la voz rota de alguien que ya no tiene nada más que perder. Si existes, dije en la oscuridad del pasillo, si eres real, si lo que hice esa noche fue tan grave como creo que fue, necesito que me digas qué haces, porque yo ya no sé. Ya no tengo más. Silencio. El mismo silencio de los últimos días, pero diferente ahora. Diferente porque esta vez yo no estaba huyendo de él. Esta vez yo estaba en él, completamente, sin resistencia. Y en ese silencio, esperé. No sé exactamente cuánto tiempo pasé ahí en el suelo. Pudo haber sido 20 minutos. Pudo haber sido más. El tiempo funciona de manera extraña en esos momentos de crisis espiritual. Se estira y se comprime de formas que los relojes no pueden medir. Lo que sé es que cuando ocurrió, no fue gradual, fue instantáneo, como cuando enciendes la luz en una habitación completamente oscura. No hay transición, no hay gris intermedio, no hay período de ajuste. Un momento hay oscuridad y al siguiente hay luz, y los dos estados son tan completamente diferentes el uno del otro que resulta difícil creer que puedan ocupar el mismo espacio. Así fue. En un momento yo estaba en el suelo, en la oscuridad,
con el peso de todo lo que había sido y todo lo que había hecho aplastándome con una fuerza que ya no podía resistir. Y en el siguiente momento, paz, no la ausencia de angustia, no el cansancio después de la lucha, sino algo activo, algo presente, algo que llenó el espacio del pasillo con una cualidad que no tiene un nombre completamente adecuado en el lenguaje humano. Era una paz que no venía de mí. Eso lo sabía con certeza absoluta, porque yo conocía muy bien el estado interior de Fernando Vargas, y Fernando Vargas no era capaz de generar esto, no con lo que había pasado en los últimos días, no con el estado en que se encontraba. Esta paz venía de afuera, o más exactamente, venía de algo que era simultáneamente externo e interno, algo que estaba más allá del espacio del pasillo, y al mismo tiempo completamente presente en él, algo que no tenía bordes ni límites, pero que de alguna manera se hacía completamente personal en ese momento. Y en esa paz, escuché, no con los oídos. Que quede claro, no fue una voz exterior que salió de las paredes o del techo. Fue algo que sucedió en ese espacio interior, donde antes habían resonado las palabras de Jeremías, ese espacio que yo estaba comenzando a reconocer como algo más real que cualquier cosa que pudiera percibir con los 5 sentidos. No fueron muchas palabras, fueron simples, fueron, te conozco, te he conocido siempre, y te he estado esperando. Eso fue todo. No una explicación teológica, no un sermón, no una lista de todas las cosas que yo había hecho mal y que necesitaba corregir, no una condena ni una amenaza. Solo eso. Te conozco, te he conocido siempre, y te he estado esperando. Y en esas palabras, en esa comunicación que no sé cómo llamar exactamente, pero que fue más real que cualquier cosa que yo había experimentado en 20 años de práctica oculta, ocurrió algo en mí que no tengo otra manera de decir más que como un lloré. No lloré como he llorado en otras ocasiones de mi vida. Ese llanto controlado que los hombres aprendemos a tener porque el otro tipo no está socialmente permitido. Lloré de una manera que no reconocía como propia, con todo el cuerpo, con sonidos que me sorprendieron a mí mismo. Y mientras lloraba, sentía que algo se estaba yendo. Algo que había estado viviendo dentro de mí durante años. Algo que se había sentido como poder y como fortaleza, pero que ahora, en contraste con esta paz que no era mía, se revelaba como lo que siempre había sido. Una oscuridad que yo había confundido con luz, porque nunca había visto la luz. No sé cuánto duró. Sé que cuando terminó, yo estaba en el mismo pasillo, en el mismo suelo frío, en la misma oscuridad, pero yo ya no era el mismo. Más tarde, cuando tenía la mente suficientemente tranquila como para pensar, recordé otro fragmento que llegó con la misma claridad inexplicable que el de Jeremías. Busqué al Señor, y Él me escuchó. Me libró de todos mis temores. Salmo 34:4. Busqué al Señor. ¿Cuántas veces en mi vida había escuchado esa frase sin dejarla entrar? ¿Cuántas veces había descartado esa idea como la muleta emocional de gente demasiado débil para enfrentar la realidad? Y ahora esas palabras tenían un peso diferente, el peso de algo que no solo había leído, sino que había experimentado. Yo había buscado al Señor, no con las palabras correctas, ni con la actitud correcta, ni con el corazón en el estado correcto. Lo había buscado desde el suelo de un pasillo oscuro, roto, vaciado de todo lo que creía que lo hacía valioso, con una voz que era más llanto que lenguaje, y Él me había escuchado, y me había librado. No de los problemas externos de mi vida, que seguían siendo los mismos, no de las consecuencias de las decisiones que había tomado, que me acompañarían durante mucho tiempo, sino de algo mucho más fundamental, del miedo profundo, estructural, que había sido el motor secreto de todo lo que yo había construido. El miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser amado, el miedo a que si alguien me veía completamente, con toda la oscuridad que había acumulado, se apartaría. Ese miedo se había ido, no porque ya no hubiera razones para tenerlo, sino porque algo más grande que el miedo había entrado en el espacio donde el miedo vivía. Los días siguientes no fueron mágicamente fáciles, quiero ser honesto sobre eso, porque he escuchado testimonios que parecen decir que en el momento de la conversión, todo se vuelve simple y luminoso y sin complicaciones, y esa no fue mi experiencia, y sospecho que no es la experiencia. Lo que sí cambió fue fundamental. La presencia oscura que había estado siguiéndome desde esa noche desapareció, completamente, instantáneamente, de la misma manera que había llegado. Eso fue lo primero que noté, que el mundo espiritual a mi alrededor se había reorganizado de alguna manera,
que las energías que yo había aprendido a percibir en años de práctica ocultista estaban, si no ausentes, al menos diferentes, menos accesible, como si algo hubiera cambiado en la frecuencia en la que yo operaba. Al principio eso me asustó, porque era lo único que yo sabía hacer. Era mi identidad, mi habilidad particular, mi manera de moverme en el mundo. Pero lo que tomó su lugar era tan superior en calidad a lo que había perdido que la comparación resulta casi ridícula en retrospectiva. Empecé a leer la Biblia, no con el espíritu con que la había tomado esa noche, con humildad, con la disposición del que sabe que no sabe nada y está empezando desde el principio. Compré una nueva, sin páginas arrancadas, y la empecé desde el principio con el mismo nivel de dedicación que años atrás había puesto en los textos ocultistas. Lo que encontré me sorprendió, no en el sentido de que fuera diferente de lo que yo había asumido que era, sino en el sentido de que era mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más humano de lo que mi caricatura de la fe cristiana me había permitido ver. Era un libro lleno de personas que habían fallado y sido restauradas, lleno de personas que habían dudado y seguido adelante, lleno de personas que habían cometido errores enormes y encontrado gracia de todos modos. Era, en cierta manera, el libro de las personas que yo había despreciado toda mi vida, y descubría que me identificaba con ellas de una manera que no esperaba. Me conecté con una iglesia evangélica del barrio. No lo hice fácilmente. Llegar ahí la primera vez fue uno de los actos de humildad más difíciles de mi vida, porque yo era el tipo de hombre que se había parado frente a predicadores en la calle para contradecirlos públicamente, y ahora estaba entrando a una de sus congregaciones con el sombrero en la mano, metafóricamente hablando. Nadie me preguntó cuál era mi historia, nadie me señaló. Me recibieron con una normalidad que me desconcertó, porque yo esperaba algo diferente, ya sea hostilidad o condescendencia o ese entusiasmo excesivo que a veces tienen las personas religiosas con los recién llegados. Lo que encontré fue simplemente gente con sus propios problemas y sus propias historias, reunidos alrededor de algo que les parecía más grande que ellos mismos. Los primeros meses fueron un proceso de desaprender las estructuras del pensamiento que había construido durante 20 años, desaprender la arrogancia, que no desaparece de la noche a la mañana solo porque hayas tenido una experiencia espiritual intensa, desaprender la tendencia a querer controlar todo, a querer entender todo antes de confiar en nada. El proceso fue lento y no siempre lineal. Hubo días de duda, hubo momentos en que me preguntaba si no me había engañado a mí mismo, si lo que había experimentado en ese pasillo no era simplemente la mente de un hombre exhausto generando las experiencias que necesitaba para sobrevivir. Pero entonces recordaba la paz, esa paz que no venía de mí, y la duda pasaba. No porque la fe sea la ausencia de preguntas. He aprendido que la fe verdadera coexiste perfectamente con las preguntas, sino porque hay cosas que uno ha experimentado con suficiente profundidad como para que ningún argumento intelectual pueda convencerte de que no ocurrieron. Mi relación con las personas en mi vida también cambió profundamente. Rodrigo fue el primero al que le conté lo que había ocurrido. Lo hice con miedo, porque éramos amigos de muchos años y yo no sabía cómo iba a recibir lo que le diría. Que Fernando Vargas, el que se había reído de Dios toda su vida adulta, había encontrado exactamente lo que se había pasado años burlando. Se quedó en silencio durante un momento largo. Luego dijo: «Yo también sentí algo esa noche, y he tenido miedo de decírtelo desde entonces». Esa conversación abrió algo entre nosotros que no habíamos tenido antes, aunque llevábamos años de amistad. Una honestidad diferente, una vulnerabilidad que ninguno de los dos habíamos creído necesitar. Rodrigo no se convirtió ese día, pero empezó a hacer sus propias preguntas, y eso es suficiente. Han pasado años desde esa noche del 14 de octubre. Tengo 40 años ahora, y cuando miro hacia atrás desde esta perspectiva, lo que más me sorprende no es el contraste entre el hombre que fui y el hombre que soy. Aunque ese contraste es real y es grande, lo que más me sorprende es el tiempo que pasé convencido de que la oscuridad era poder y que la luz era debilidad. El tiempo que invertí en construir algo que en el fondo nunca me hizo sentir realmente seguro, realmente conocido, realmente vivo, porque eso es lo que la fe le da a un hombre que nunca la ha tenido, la experiencia de estar vivo de una manera diferente, no más simple, no sin dolor, ni sin complicaciones, ni sin preguntas, sino más real, más conectado con algo que trasciende la pequeña historia que tú estás contando con tu vida.
A veces me preguntan si me arrepiento de los años del ocultismo. Es una pregunta complicada. Me arrepiento del daño que causé a otras personas. Me arrepiento de las veces que deliberadamente socavé la fe de alguien porque me parecía un ejercicio interesante de poder. Me arrepiento del tiempo perdido, pero no me arrepiento de haber pasado por lo que pasé. Si tiene sentido hacer esa distinción, porque el hombre que tocó fondo en ese pasillo oscuro era el único tipo de hombre que podía haber tenido esa experiencia. Un hombre que hubiera llegado a la fe por el camino suave, sin haber cruzado esas líneas, sin haber mirado a la oscuridad desde adentro, no podría hablar de ella de la manera en que yo puedo hablar. Y hablar de ella es, creo, parte de por qué estoy aquí. No para dar lecciones, no porque me crea mejor que nadie, sino porque si hay alguien escuchando esto que está donde yo estaba, que tiene el mismo orgullo y el mismo miedo disfrazado de fortaleza que yo tenía, quiero que sepa que el camino de vuelta existe. No importa cuán lejos hayas ido, no importa lo que hayas hecho, no importa cuántas páginas hayas arrancado, metafórica o literalmente, el camino de vuelta existe, y quien está al final de ese camino te conoce, te ha conocido siempre, y ha estado esperando. Hay una imagen que llevo conmigo, la imagen de ese cigarro hecho de páginas bíblicas, ardiendo entre mis dedos mientras yo me reía. La cargo no como vergüenza. La vergüenza cumplió su función en su momento, y ya no me es útil. La cargo como recordatorio. Recordatorio de que el ser humano es capaz de construir una arrogancia tan perfecta que puede mirar directamente a lo sagrado y verlo como nada. Puede sostener en sus manos algo que lleva siglos cambiando vidas y reducirlo a combustible para su propio desprecio. Y recordatorio de que incluso ese nivel de arrogancia, incluso ese nivel de provocación, no es suficiente para que Dios deje de esperarte. Eso es lo que más me ha costado integrar. No el perdón, que llegó de manera que no esperaba, natural y sin condiciones que yo pudiera ver, sino la idea de que incluso esa noche, mientras yo fumaba las palabras sagradas y me reía, no había un Dios enojado preparando su venganza. Había un padre esperando, con la misma paciencia con que lleva esperando a cada hijo que se ha alejado, en cada generación, en cada cultura, en cada nivel de alejamiento posible. Esa paciencia me parece el milagro más grande de todos, más grande que la paz que sentí en el pasillo, más grande que el silencio que llenó el departamento esa noche, más grande que cualquier señal o manifestación sobrenatural. La paciencia de un amor que no se agota. El último versículo que quiero dejar aquí es del Salmo 91. Un salmo que yo había escuchado muchas veces sin escucharlo, pero que ahora lleva todo el peso de lo que he vivido. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No llegué a esa habitación ni a esa sombra por mérito propio. Llegué arrastrado por mis propias rodillas desde el suelo de un pasillo oscuro. Pero llegué, y eso es suficiente. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste esta historia hasta el final, quiero que sepas que esto no fue un accidente. Este video, esta historia, este momento en que mis palabras llegaron a tus oídos exactamente hoy, exactamente en este punto de tu vida, no es algo que yo pueda explicar con la lógica de los algoritmos ni con las estadísticas de YouTube. Hay cosas que no se explican así. Tal vez este testimonio llegó a ti porque hay algo en tu vida que está crujiendo, como crujían esas páginas cuando yo las arrancaba. Tal vez llegó porque llevas tiempo con una pregunta que no sabes cómo formular. Tal vez llegó porque alguien que te conoce mejor que tú mismo sabe que este era el momento en que necesitabas escucharlo. No te pido que hagas nada que no quieras hacer. Solo te pido que consideres la posibilidad de que lo que yo pensé que era debilidad sea en realidad la cosa más valiente que un ser humano puede hacer. Soltar el control. Abrir la mano, dejar entrar algo más grande que tú mismo. Si algo de lo que conté hoy resonó en ti, si hay una parte de tu historia que se refleja en la mía, aunque sea remotamente, te invito a que no lo ignores. Esa resonancia tiene un nombre, y ese nombre ha estado esperando usarlo para llamarte. Escribe en los comentarios de dónde estás mirando esto, de qué país, de qué ciudad, de qué rincón del mundo llegó este testimonio a encontrarte, porque yo creo que cuando veamos esa lista de lugares, vamos a entender algo sobre cómo funciona un amor que no reconoce fronteras, ni horarios, ni algoritmos. Y si hay alguien aquí que está donde yo estaba en ese pasillo, al final de sus fuerzas, sin saber qué hacer ni a dónde ir, solo quiero decirte una cosa más. No tienes que tenerlo todo resuelto para hablar con él. No tienes que ser bueno, ni estar limpio, ni tener las palabras correctas.
Solo tienes que abrir la boca desde donde estás, en el suelo si hace falta, y decir lo que puedas decir. Él ya sabe el resto. Siempre lo ha sabido. Dios le bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Amado, esto es muy fuerte, muy terrible. Comienza a compartir y a darle me gusta a este video, ya que Dios está hablando de una manera muy fuerte, muy poderosa, y es necesario, pueblo, que estemos atentos a su palabra. Cuando Dios habla, el pueblo, o sea, nosotros debemos de escuchar, vamos a pedir misericordia a Dios. Amén. Ya que eso es importante. Suscríbase, active la campanita de notificaciones. Mis amados, los veo en otros videos más adelante. La paz de Cristo esté siempre con usted. Bendiciones.